En otros asuntos, en el marco de la Feria Internacional del Libro, este miércoles fue instalada la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México. Con el compromiso de preservar la diversidad cultural de la capital del país como forma de reconstrucción del tejido social, se instaló este miércoles la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México. Margarita Saldaña, integrante de la comisión, señaló que se deben buscar alternativas para poder ofrecer en las escuelas de formación básica más contenidos culturales a futuro. Mientras tanto, la comisión deberá garantizar que exista presupuesto para este rubro. Por lo pronto, creo que el gran compromiso que tenemos es que esto se haga realidad, que nos preocupemos porque existan los presupuestos para que se pueda cumplir este mandato que hoy viene desde la Constitución, que recoge la Ley Orgánica de la Ciudad de México y que desde luego creo que será prioridad nuestra. El secretario de la comisión, Virgilio Caballero, destacó que la ciudad debe mantener su vocación de preservar la cultura no solo de las comunidades que conviven en la capital, sino también de quienes se encuentran en tránsito, como lo establece la Constitución local. Agregó que también se debe fomentar la vocación de ciudad santuario para todos aquellos creadores que son perseguidos por expresar sus ideas y se tienen que desplazar de sus lugares de origen. Somos un país de migrantes también. Los mexicanos vamos y venimos y recibimos una gran cantidad de personas que pretenden llegar a otros lugares. Por ello, y como un principio que ya es parte de nuestra política, la Ciudad de México es un espacio abierto, considerando el desplazamiento forzado interno, así como para los extranjeros a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiados. La instalación de la comisión se realizó en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino, ya que, a decir de los diputados, la cultura se debe sacar del recinto de Donceles a las plazas públicas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.